Pero definitivamente, como todos los temas planteados en obstetricia o en ginecología tienen una importancia relevante. Por alguna razón se escogen estos temas para poder compartirlos, discutirlos, ¿no? En obstetricia, uno de los objetivos centrales de la actividad que uno tiene es obviamente culminar adecuadamente un proceso gestacional. Es un reto para el profesional, porque en el curso del desarrollo del embarazo podrían ocurrir algunas eventualidades que podrían en riesgo la vida de la madre y también del feto, ¿no? Entonces, y como tal, ya desde hace muchos años atrás existe el compromiso de los estados del mundo en reducir las muertes maternas y en reducir también la mortalidad perinatal, porque ambos son indicadores de exclusión en la atención obstétrica y como tal los estados en el mundo ponen los máximos esfuerzos para poder resolver estos problemas que son indicadores muy negativos, como que una muerte materna que se produzca podría obviamente conllevar a un desastre familiar, porque los que quedan en vida podrían ser personas muy vulnerables y que enlutan no solamente al hogar, a la familia, enlutan inclusive a la sociedad, ¿no? Porque de hecho una muerte materna tiene esa connotación y lo mismo pasa con una muerte neonatal o con una muerte perinatal, en tanto obviamente es un ser que ha sido concebido con mucha esperanza, con mucha frecuencia, ¿no? Y obviamente genera expectativa, entusiasmo en el hogar, en la familia y también en la sociedad. Entonces, uno de los temas que complican a las mujeres y obviamente que también complican a los recién nacidos es la ruptura prematura de membranas, ¿no? Esta ruptura prematura de membranas tiene una definición clarísima, ¿no? Es la solución de continuidad, o sea, es la ruptura de las membranas coriamnióticas antes del inicio del trabajo de parto, ¿no? Una incidencia general, obviamente, es del 10% de todos los partos cursan con ruptura prematura de membranas. Pero, obviamente, la ruptura prematura de membranas puede ocurrir en dos grupos poblacionales, obstétricamente hablando, ¿no? Que generan decisiones distintas en el abordaje. Unos son los pretérminos y otros son los embarazos con RPM a términos. Inclusive dentro de los propios embarazos pretérminos existen una subdivisión de acuerdo a la posibilidad de sobrevida que tienen estos productos, ¿no? O sea, antes de las 24 semanas prácticamente se considera su viabilidad muy escasa, ¿no? Y tenemos un embarazo entre 24 semanas hasta las 35 semanas, o hasta las 34, digamos, que son embarazos lejos del término, y de 35 hasta las 37 semanas, que son cercanas al término. Esta división también tiene que ver, obviamente, con decisiones que se tienen que tomar en el momento en el cual se presenten estos problemas en estos grupos con cada edad gestacional distinta, ¿no? Un embarazo a término con RPM a las 37 semanas para adelante, obviamente tiene un manejo claramente diferenciado, ¿ya? Y hay algunos temas que yo pienso que es importante recordar, porque son con frecuencia preguntas en las visitas, preguntas en los exámenes, tanto del curso, de NAM, de la residencia, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que es importante acuñar muy bien estos conceptos. Por ejemplo, el periodo de latencia, que se refiere al tiempo que transcurre entre la ruptura de membranas y el inicio del trabajo de parto, ¿no? Entonces, a mayor edad gestacional con RPM, obviamente
el trabajo de parto se desarrolla en las próximas horas en una proporción mayor, ¿no? Y cuanto menor es la edad gestacional, es el caso distinto, ¿no? El otro concepto que hay que detallar es el periodo de intervalo, ¿no? Es el tiempo transcurrido entre el momento de la ruptura prematura de membranas y el parto, ¿no? Es el periodo de intervalo, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refiere con ruptura precoz de membranas? La ruptura precoz de membranas se refiere a que luego de la RPM, en la siguiente hora hay inicio de la actividad uterina, las contracciones uterinas que van a generar modificaciones cervicales, ¿no? Entonces, a eso se refiere la ruptura precoz de membranas. En cambio, la ruptura prematura de membranas prolongada es considerada aquellas rupturas prematuras de membranas mayores a 24 horas de evolución, ¿no? Pasado las 24 horas después de haberse producido la RPM, se considera como ruptura prematura de membranas prolongada. Ahora, la frecuencia, la epidemiología varía en realidad de acuerdo a los estudios, a las sociedades, pero en general, del 11 al 15% del total de partos que se generan, ¿no? Son partos pretérmino. Del total de partos que se generan, el 11 al 15% son partos pretérmino, de los cuales el 25 al 30% son debidas a RPM. O sea, hay una proporción importante de los pretérminos que son debidas a ruptura prematura de membranas, porque hay otras causas también de nacimientos pretérminos, ¿no? Esta idea también es fundamental recordar, ¿no? La ruptura prematura de membranas en las gestaciones a término, el 80% inicia el trabajo de parto de manera espontánea en las siguientes 24 horas, ¿no? Y el 90% en las siguientes 48 horas luego de la ruptura prematura de membranas. Entonces hay alguna corriente obstétrica que dice, bueno, lo que hay que hacer es dejar que evolucione de manera natural, porque ya pues en 48 horas se debe resolver de manera espontánea gran parte de los partos en la ruptura prematura de membranas, en los partos que se encuentran a término en una edad gestacional mayor de 37 semanas, ¿no? Pero sin embargo, también es importante recordar que la RPM pretérmino, ¿no? En los pretérminos, el 50% inicia trabajo de parto espontáneo en las próximas 24 a 48 horas luego de la RPM. Entonces, ya hay una diferencia importante, como es el comportamiento de manera espontánea entre los RPM a término y los RPM pretérmino. Bueno, la conducta en ambos casos es distinta, ¿no? Y la etiología en realidad es desconocida, no se conoce, pero existen factores de riesgo que puedan predecir de repente un desenlace, y esto se tiene que valorar justamente en los controles de embarazo, ¿no? ¿Qué personas tienen más riesgo de hacer RPM antes de término o en el momento del término del embarazo, ¿no? Entonces, ¿qué factores de riesgo conocemos, no? Los factores de riesgo medioambientales, por ejemplo, el consumo de cigarros es un factor de riesgo importante, el abuso de drogas, la anemia, el estatus socioeconómico bajo también lo es, ¿no? El hecho de que la mujer no tenga una relación estable con su pareja también es un factor de riesgo, ¿no? La historia de ruptura prematura de membranas en otros embarazos anteriores también es un factor de riesgo que se detalla, ¿no? Los temas nutricionales, ¿no? Los que tienen bajo peso ponderal, la malnutrición, ¿no? Factores genéticos, ¿no? Como el síndrome de Ehlers-Danlos o el lupus eritematoso sistémico, la deficiencia de ácido hialurónico, procesos inflamatorios, que son los que obviamente tienen una explicación mayor dentro de las causas que podrían estar relacionadas a RPM, las infecciones, ¿no? Las infecciones faríngeas, las caries, la sinusitis, las infecciones urinarias, ¿no? Y la terapia con corticosteroides también. ¿No? Estos son otros factores de riesgo, por ejemplo, procesos invasivos de diagnóstico, la amniocentesis, la biopsia de biocidos coriales, la gordocentesis, ¿no?
son procedimientos invasivos que también podrían generar una ruptura prematura de membranas, ¿no? Factores uterinos, por ejemplo, la infección bacteriana ascendente, que es la que más explica los detalles de la fisiopatología del RPM, el sangrado antes del parto, un trauma abdominal, anomalías uterinas como el útero bicorne, el útero tabicado, en fin, ¿no? La insuficiencia cervical, la incompetencia cervical propiamente, ¿no? Antecedentes de haber tenido una cirugía tipo cono por problemas en el cuello uterino, ¿no? Y obviamente la dilatación cervical per se, ¿no? Los factores uteroplacentarios tienen que ver con polidramnios, con embarazos múltiples, con una hemorragia decidual o un desprendimiento prematuro de placenta y la corioamnionitis, ¿no? Entonces, esos son los factores de riesgo que se establecen, bueno, en gran parte de la literatura que hacen referencia a la ruptura prematura de membranas, ¿no? No olvidemos que las membranas fetales constituyen un espacio de contención del líquido amniótico dentro del cual está nadando el feto, el embrión al inicio y el feto hasta el término del embarazo, ¿no? Y amortigua traumas, evita el ascenso de gérmenes, de bacterias que podrían complicar el embarazo. Entonces, juega un rol importantísimo en la protección del embarazo. Ahora, estas membranas corioamnióticas, ¿no?, se conectan mediante la matriz extracelular que es rica en colágeno, ¿no? El colágeno en realidad explica por qué estas te mantienen con bastante estabilidad durante el curso del embarazo, ¿no? Y obviamente existe un crecimiento continuo, mecánico y bioquímico que mantiene la elasticidad, tampoco es rígida, pues las membranas amnióticas, ¿no? Hay una elasticidad que garantiza el crecimiento del producto del embarazo y de todas las estructuras anexiales, ¿no? Entonces, esta es una fotografía del microscopio óptico en la cual existe, pues, la cara amniótica, donde está el amnios, y este es el corium, y obviamente existe un espacio entre el corium y el amnios que en el curso del embarazo estos se van pegando y prácticamente queda sellada la unión corioamniótica, ¿no? Entonces, tanto el amnios como el corium están compuestos fundamentalmente por colágeno, ¿no? Por diferentes tipos, ¿no? Hay diferentes tipos de colágeno. Tanto la membrana basal, la capa compacta, la capa fibroblástica, ¿no?, la capa intermedia, la capa esponjosa, todos prácticamente constituidos por colágeno. Igualmente en el corium, la capa reticular, la membrana basal y básicamente con colágeno, con los diferentes tipos de colágeno que están en la diapositiva, ¿no? Ahora, hablar sobre el RPM y la fisiopatología es importantísimo recordar, ¿no?, que existen hallazgos como los defectos estructurales de la formación de la membrana amniótica, ¿no?, la zona de morfología alterada, ¿no? Entonces, los investigadores han evidenciado que existe esa zona de morfología alterada, ¿no? Y obviamente, una de las causales que genera estos defectos estructurales es la sobredistensión de las membranas y, sobre todo, los problemas infecciosos, ¿no?, que eso es lo que más se aproxima a la fisiopatología de la ruptura prematura de membranas, ¿no? Entonces, en la ruptura prematura de membranas se ha identificado un área cercana al lugar de ruptura que se conoce como zona de morfología alterada, ¿no?, presente antes de la ruptura y del inicio del trabajo de parto, ¿no? Entonces, eso genera, pues, obviamente, una disminución en la elasticidad secundaria a la disminución de niveles de colágeno, ¿no? Son más evidentes en casos de RPM pretérmino, ¿no? Entonces, es importante recordar que existen estos defectos estructurales, ¿no? Ahora, lo que se ha detallado también es que el sitio más frecuente de ruptura prematura de membranas, de las membranas corioamnióticas, es el área supracervical. Y el área supracervical es el área que está más expuesta, ¿no?, obviamente, a la contaminación externa por los gérmenes propios que pueden existir en la vagina, que pueden ascender a través del cuello uterino, ¿no? Entonces, la membrana amniótica en este espacio se altera estructuralmente
y se altera fácilmente y a menudo está cargado de bacterias, como les estoy haciendo el comentario, ¿no? Entonces, las tres situaciones en las cuales se puede asociar a la ruptura prematura de membranas, ¿no? En principio, una disminución de colágeno, ¿no? Por eso es que la desnutrición, por ejemplo, está asociada a RPM, ¿no? La alteración de la estructura del colágeno propiamente y la actividad colagenolítica aumentada, ¿no? Aumento de las metaloproteinasas y disminución de los inhibidores, cosa que ocurre fundamentalmente en los procesos inflamatorios, ¿no? Ahora, también se ha asociado los tipos de metaloproteinasas en las cuales están asociados a estos problemas propios de la obstetricia, ¿no? En el caso del RPM pretérmino, la metaloproteinasa 8, en los casos de RPM a término, la metaloproteinasa 9, y en los casos en los cuales existe RPM con invasión microbiana, existe esta metaloproteinasa también 9, ¿no? Bueno, acá de pronto viene algo mucho más clínico desde el punto de vista de la ruptura prematura de membranas en los embarazos, ¿no? La historia clínica es clásica. La historia clínica de una paciente que llega a la emergencia refiriendo, ¿sabe qué? Doctor, doctora, se me ha roto la fuente y casi es indudable dudar cuando la mujer dice que me ha manchado el muslo, me manchó la pierna y se ha caído también incluso hasta el suelo, ¿no? Entonces, eso es una historia clásica de ruptura prematura de membranas, ¿no? Y obviamente uno lo puede confirmar, ¿no? Con con otras preguntas, ¿no? Podemos preguntar la coloración, si es claro, verde, por ejemplo, ¿no? Porque existen esas coloraciones del líquido amniótico dependiendo de la condición fetal, ¿no? Y sobre todo el olor a lejía, ¿no? Que eso es lo que manifiestan gran parte de los pacientes. Pero de hecho, que la especuloscopía es el método de diagnóstico desde el punto de vista clínico evidente, ¿no? El 90% se puede evidenciar a través de la maniobra de Valsalva cuando es necesario. Otra vez simplemente pones el espéculo y ves cómo fluye a través del canal cervical el líquido amniótico, ¿no? Que puede ser claro, que puede ser verde, que puede tener alguna otra coloración dependiendo de la condición fetal. Y obviamente cuando se puede oler, inclusive se puede oler a lejía, ¿no? Si es que obviamente no hay infección. Cuando hay infección puede incluso salir material purulento y obviamente el mal olor correspondiente, ¿no? Ahora, existen diferentes métodos diagnósticos en los casos en los cuales existen dudas, ¿no? Porque hay algunos pacientes en los cuales no te refieren a esa historia y poniendo el espéculo inclusive es un poco complicado definir con claridad, ¿no? En los cuales dice, sí, doctor, se me ha roto la fuente, me ha mojado un poquito el muslo, me ha manchado la truza, ¿no? Entonces siempre uno tiene que recurrir a algunas ayudas diagnósticas que tengamos a la mano, ¿no? Y lo que tenemos a la mano es poder realizar la cristalografía, en la cual nosotros, el líquido que está en el espéculo obtenido del fondo de saco, lo extendemos en una laminilla, lo secamos y lo llevamos para poder nosotros mismos ver en la microscopía óptica los helechos cuando hay una ruptura de membranas o presencia de líquido amniótico en el canal vaginal, ¿no? Ahora, también la prueba de nitracina es una posibilidad de hacerlo siempre y cuando tengamos este elemento en el cual la coloración de este papel de nitracina vira del amarillo hacia el color azul, ¿no? Cuando hay un cambio de pH. El pH en la vagina, recuerden ustedes que es un pH ácido y el líquido amniótico es un pH alcalino, ¿no? Entonces, el viraje del color es cuando, obviamente, la prueba de nitracina puede virar hacia el color azul. A ver, muchachos, alguien está con el micrófono prendido y... Ya, listo. Ahora, también es importante señalar que podemos detectar las células naranja. ¿Qué son las células naranja? No son las células que existen en la piel del feto, ¿no? Y obviamente una ruptura prematura de membranas pueden arrastrar piel, las células de la piel, y obviamente cuando uno mezcla con el azul del Nilo, ¿no? Y a la visión del microscopio óptico se puede visualizar estas células naranja, ¿no? Ahora, la ecografía es de bastante utilidad, ¿no? Sobre todo para ver el bienestar fetal. Si la historia del RPM se asocia a un oligoamnios, entonces definitivamente casi con seguridad podremos estar en ese tema, ¿no?
la prueba invasiva con azul de Evans o índigo de carmín, obviamente creo que por lo menos en el hospital donde trabajo nunca hemos hecho ese procedimiento, pero también se relata en la literatura, ¿no? Ahora, a nosotros nos interesa ver este tema, ¿no? ¿En qué momento nosotros, o qué es lo que tenemos que evaluar en las pacientes con RPM? ¿No? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿No? Lo que nos interesa es evitar la infección intramniótica. Eso es fundamental saber, ¿no? Lo que nos interesa es que el bienestar fetal no se vea comprometido por una infección propiamente, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos una paciente con RPM en el curso de su evolución, fiebre, más de 38 grados, taquicardia fetal, taquicardia materna, sensibilidad uterina y contracciones uterinas, y obviamente en el peor de los casos salida de líquido amniótico fétido, obviamente estamos evidentemente frente a una infección intramniótica, ¿no? Podemos pedir los análisis correspondientes, ¿no? Un hemograma con leucocitosis, neutrofilia, el PSR mayor de 2 miligramos por decilitro, una sensibilidad del 56%. Si podemos identificar bacterias en líquido amniótico, podemos hacer cultivos cervicales, ¿no? O podemos hacer cultivo de líquido amniótico haciendo procedimientos invasivos. De hecho, que podríamos confirmar, obviamente, que estamos frente a una complicación como es la infección intramniótica, ¿no? Ahora, la interleuquina 6 sérica tiene una valoración con una sensibilidad casi del 89% y un valor predictivo positivo del 96%, ¿no? Ahora, la ecografía también nos ayuda muchísimo y obviamente el monitoreo fetal, que es fundamental en estos casos, ¿no? Porque no solamente, digamos, es la taquicardia materna, sino también la taquicardia fetal, ¿no? Los momentos fetales y la ecografía nos ayudan mucho en evaluar el bienestar fetal mediante un perfil biofísico ecográfico, por ejemplo. Entonces, es necesario estar atentos en el monitoreo de las pacientes con RPM y que se encuentran hospitalizadas bajo nuestra responsabilidad, identificar, buscar si existe alguna evidencia, algún signo de una infección intramniótica, porque obviamente existiendo una infección intramniótica no hay absolutamente ninguna duda de que ese embarazo tiene que concluir lo más pronto posible, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer frente a una paciente que viene con un diagnóstico de RPM, ¿no? Es importantísimo definir la edad gestacional, ¿no? Es distinto tener un embarazo con RPM de 35, 36, 37, 38 semanas o 40 semanas que un embarazo de 34, 33, 32 o 26 o 27 semanas. Es absolutamente distinto el tratamiento, ¿no? Entonces, ver la presentación fetal, que es importante también, eso nos va a definir la conducta del parto, ¿no? Y ver el bienestar fetal, ¿no? A través de los métodos de diagnóstico que ya hemos comentado. Ahora, ¿es fundamental descartar infección intramniótica? Por supuesto, es clave. Una de las complicaciones del RPM puede ser un desprendimiento prematuro de placenta, cosa que también hay que estar alertas, ¿no? Y en la clase de DPP seguramente les han enseñado o les van a dictar, ¿no?, cuáles son los signos clínicos del desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? O un parto inminente, ¿no? Si hay un parto inminente, ni hablar, pues entonces ahí ya prácticamente lo que hay que hacer es solamente concluir con el parto, atender el parto, ¿no? Ahora, ¿es necesario hacer cultivo para estreptococo del grupo B? Claro que sí, pero la realidad es que en los hospitales públicos, por lo menos los que yo conozco, no hacen cultivo para estreptococo del grupo B, ¿no? Y es también importantísimo hacer un monitoreo electrónico fetal de manera periódica, ¿no? Cuando las pacientes con un RPM pretérmino, sobre todo, están hospitalizadas, ¿no? Ahora, fíjense, ¿cómo es este manejo de las gestantes con RPM pretérmino? Con una edad gestacional mayor de 35 semanas, realmente deberíamos pensar en la culminación del embarazo por alguna vía, ¿no? Parto vaginal o parto por cesárea, dependiendo de la condición obstétrica. Si es un embarazo más de 35 semanas, ¿no?, que esté en podálico, definitivamente va a ir para cesárea, ¿no? Si es un embarazo mayor de 35 semanas, con RPM y cesárea anterior 2 veces, va para cesárea. Entonces hay condiciones en las cuales es universal considerar la vía del parto, ¿no?, independientemente del RPM, pero en estos casos nosotros debemos valorar RPM y la condición obstétrica del momento, ¿no? Entonces, ahí se define si es parto vaginal o parto por cesárea. En cambio, en una edad gestacional menor o igual a 34 semanas, realmente hay que valorar
con absoluta certeza si vamos a tener la conducta expectante. Y lo único que nos podría acelerar la decisión de que culminó el embarazo es que si existe una infección intramniótica o existe alguna otra complicación materna que nos obligue a culminar el embarazo, ¿no? Entonces, son esas dos condiciones las cuales nos podrían motivar a interrumpir el embarazo antes de las 34 semanas. Pero como ustedes seguramente ya habrán visto en la práctica, en la revisión de las historias clínicas, los RPM pretérmino tienen una atención especial. Para culminar con las gestaciones a término o mayores de 35 semanas inclusive, ¿no? El manejo expectante es muy controversial porque el manejo expectante lo que genera, obviamente, es mayor riesgo de infección intramniótica, mayor riesgo de infección neonatal, ¿no? Mayor riesgo de endometritis postparto, mayor riesgo de sepsis materna, mayor riesgo de morbilidad materna, inclusive extrema, y mayor riesgo también de que los recién nacidos ingresen a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Inclusive que podrían usarse de manera prolongada, ¿no? Entonces, en las gestaciones a término, por eso la conducta activa, la interrupción del embarazo mediante una inducción del trabajo de parto con prostaglandinas o con oxitocina, es fundamental definirlo en el momento que se presente una paciente con RPM mayor de 35 semanas de embarazo. En cambio, en las pacientes con RPM pretérmino menores de 34 semanas, es importantísimo el uso de los antibióticos, el uso de los corticoides, el uso de sulfato de magnesio y en algunos casos eventualmente tocolíticos, ¿no? En algunos casos. Es bastante controversial, pero creo que es necesario considerarlo, ¿no? Entonces, ¿qué antibióticos nosotros usamos en RPM de manera profiláctica para evitar la infección intramniótica? ¿No? Según el esquema MINSA y muchas escuelas, obviamente utilizan la ampicilina de 2 gramos endovenoso cada 6 horas y la eritromicina en presentación endovenosa, en donde existe la eritromicina con presentación parenteral, no cada 6 horas. Pero obviamente en el Perú, por lo menos en nuestro hospital, nosotros no tenemos eritromicina para aplicación parenteral y obviamente le damos eritromicina por vía oral, ¿no? Esto, por lo menos por 48 horas el tratamiento endovenoso y después rotamos la ampicilina para alguna aminopenicilina que podría administrarse por vía oral durante una semana adicionalmente, ¿no? Ahora, hay un cuestionamiento, por lo menos que yo sí lo he leído en muchas publicaciones, en revisiones sistemáticas en relación a RPM y el uso del ácido clavulámico. Hay mayor riesgo de enterocolitis necrotizante, por lo tanto su uso debería ser restringido, aunque me he dado el trabajito de revisar, según la FDA, cómo está la clasificación de este medicamento de la amoxicilina con ácido clavulámico, y lo ponen en la categoría B, ¿no? Entonces, cosa que estaría absolutamente permitido, pero estos reportes contradicen, obviamente, la ubicación en la categoría B de la amoxicilina más ácido clavulámico. Ahora, ¿cuál es la importancia del uso de los antibióticos durante este periodo de ruptura prematura de membranas, ¿no? ¿Hay una menor incidencia de coriamnionitis? Claro que sí hay una menor incidencia de coriamnionitis utilizando antibióticos, ¿no? Una menor incidencia de infección materna también, ¿no? Por lo tanto, es la importancia de usar los antibióticos de manera profiláctica en las pacientes con RPM, ¿no? ¿Hay un incremento del periodo de latencia del nacimiento en 48 horas? Claro que sí, o sea, lo que nos ayuda los antibióticos también a prolongar el periodo de latencia, ¿no? Como comentamos al inicio, desde el momento que se produce la ruptura prematura de membranas hasta que se produzca el inicio del trabajo de parto. Entonces, ese periodo se prolonga utilizando los antibióticos y, de hecho, sea de paso, nos ayuda a manejar también los otros medicamentos para poder culminar satisfactoriamente un embarazo. Ahora, aumenta el periodo de latencia al nacimiento en 7 días, también, o sea, han hecho estas dos mediciones en 48 horas y en 7 días, ¿no? Y obviamente hay un resultado favorable, ¿no? ¿Hay una menor incidencia de infección neonatal? Por supuesto, claro que sí, ¿no?
un bajo requerimiento de surfactante. Claro, utilizan menos surfactante porque obviamente nos hemos ayudado con los corticoides para la maduración pulmonar y por lo tanto, obviamente su pronóstico de sobrevida es mucho mejor. Y un menor número de lesiones neonatales por ultrasonido, ¿no? También. Entonces, esa es la importancia de utilizar los antibióticos en RPM pretérmino. Ahora, otro de los medicamentos que nosotros usamos con mucha frecuencia son los corticoides en RPM pretérmino, ¿no? Sobre todo la betametasona y la dexametasona, ¿no? Estos dos productos que tienen resultados similares nos han ayudado a disminuir el riesgo de síndrome de estrés respiratorio posparto en el recién nacido, ¿no? Obviamente ha disminuido el uso de surfactante, ha disminuido el uso de ventilación mecánica en los recién nacidos que tuviesen esta deficiencia por la prematuridad fundamentalmente y la inmadurez pulmonar, ¿no? Ahora, el detalle es que actualmente no se recomienda esquemas múltiples de esteroides antinatales, ¿no? Por lo menos hasta donde he hecho la revisión. Antes inclusive dábamos semanalmente los corticoides, pero los corticoides lo que ha demostrado en uso prolongado de los mismos una restricción en el crecimiento y los diámetros craneales que tiene el feto, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo recomendable es no usar de manera en esquemas múltiples los corticoides, ¿no? Ahora, los corticoides en el RPM pretérmino, ¿no? Reducen la mortalidad neonatal, el síndrome de dificultad respiratoria, la hemorragia intraventricular y la enterocolitis necrotizante, ¿no? Que son complicaciones propias de los prematuros, ¿no? No están asociados a una mayor infección o riesgo de infección materna o neonatal, ¿no? Un solo ciclo de corticosteroides prenatales se debe considerar de rutina para todos los partos prematuros, ¿no? ¿En quiénes debemos dar? ¿No? En los productos que están entre las semanas 24 a 34 si no han recibido los corticoides previamente, ¿no? En los fetos, en los embarazos que estén entre las 23 y 24 semanas con riesgo de parto pretérmino en los siguientes 7 días, ¿no? Entonces, también es importante considerar esto, ¿no? Y en la semana 34 hasta antes de la 37 semanas sin dosis previa, ¿no? Cosa que obviamente es bastante controversial porque luego de las 34 semanas ya hay una madurez pulmonar que se ha manifestado por los estudios, ¿no? Ahora, el tema de los tocolíticos, dentro de los tocolíticos existen, por ejemplo, el sulfato de magnesio, los betamiméticos, los calcio antagonistas, en fin. Solamente deberían utilizarse, ¿no? Si no hay infección intramniótica. Pero si hay infección intramniótica, obviamente ni pensarlo, ¿no? Ni pensarlo, ¿no? Entonces, como comentábamos en un momento de la clase de hoy día, su uso es bastante controversial, ¿no? Podría usarse máximo por 48 horas, solo para permitir una maduración pulmonar y si no hubiese infección intramniótica, ¿no? Porque si hay infección intramniótica es mejor que salga porque si no le complicamos la vida a la madre y obviamente al mismo producto a un proceso infeccioso mucho mayor, ¿no? Ahora, el sulfato de magnesio para la neuroprotección fetal, ¿no? Esta tecnología medicamentosa nosotros lo estamos usando desde hace más o menos unos 10 años, un poquito más, y el objetivo es disminuir la frecuencia de parálisis cerebral. La administración antenatal de sulfato de magnesio en estos pacientes que tienen la condición de prematuridad y RPM, ha existido una reducción relativa del 32% de parálisis cerebral, que ese es el objetivo del uso del sulfato de magnesio, ¿no? Y una reducción relativa de 39% en problemas de disfunción motora gruesa, ¿no? No se ha medido la disfunción motora fina, pero por lo menos en la gruesa existe esa reducción relativa. Ahora, ¿hasta qué edad gestacional se tiene que administrar o se debería administrar sulfato de magnesio como neuroprotector fetal? O sea, pero en principio se plantea esto porque no existe un consenso, pero hay unas guías de práctica clínicas binacionales de Australia y Nueva Zelanda y la del Colegio Británico de Obstetricia y Ginecología que establecen que deberían utilizarse hasta la semana 30, ¿no? Y nosotros, que somos poco
seguidores de la escuela americana, pues, donde plantean básicamente que este uso de corticoides debería ser hasta la semana 32, y así lo venimos haciendo nosotros, por lo menos en el Hospital Hipólito Unanue. Ahora, las complicaciones maternas de la ruptura prematura de membranas, ¿no?, tienen que ver obviamente con los problemas derivados de la infección, ¿no?, que es uno de ellos, la coriomionitis, la endometritis y la hemorragia postparto, ¿no? Entonces, esto puede llevar a diferentes grados de infección y que puede comprometer incluso la vida de la mujer, ¿no? Ahora, las complicaciones fetales de la ruptura prematura de membranas tienen que ver, obviamente, con la condición de prematuridad, fundamentalmente, el síndrome de dificultad respiratoria, la sepsis y la hemorragia intraventricular, ¿no? Ahora, ¿en qué condiciones nosotros tenemos que finalizar un embarazo? En los embarazos a término no vale la conducta expectante, y yo creo que ahí sí es importantísimo definir, ¿no?, la inducción del trabajo de parto para poder culminar lo más antes posible, ¿no? En los embarazos mayores de 34 semanas, estamos hablando de 35 semanas, también se debe concluir la gestación de acuerdo a la condición obstétrica, ¿no? También como hicimos el comentario anteriormente. En los embarazos antes de las 34 semanas, concluir con madurez fetal. Solo con oligoamnios o infección intramniótica podríamos nosotros definir la interrupción del embarazo, ¿no? Si hay muerte fetal, inevitablemente hay que concluir el embarazo, ¿no?, por la vía más adecuada, de acuerdo a la condición obstétrica también, ¿no? Y finalizar un embarazo también cuando existe una enfermedad materna o fetal que se beneficie con la interrupción, ¿no? Hay situaciones en las cuales uno tiene que resolver y preferir la vida de la madre, ¿no?, antes que la del producto. Esa es parte de la ciencia que nos han heredado nuestros maestros, ¿no? Entonces, esa es toda la presentación, mis queridos amigos. Y bueno, a ver. Necesito algunos comentarios, algunas preguntas. Si pueden participar, el micrófono está abierto. A ver, vamos a ver. Alejandra Castillo Solórzano, ¿se encuentra? Sí, doctor. Buenas noches. Ya, de paso voy pasando lista. ¿Algún comentario sobre la clase, Alejandra? No, doctor. Bueno. Alejandro Contreras. Sí, doctor. A ver, Alejandro, ¿algún comentario, alguna pregunta, tal vez? No, doctor, todo claro. Por mi parte. O sea que puedo lanzar las preguntas nomás para el examen, ¿correcto? A ver, Brenda Quispe. Sí, doctor, todo claro. Entonces, prometen responder las preguntas que se planteen en el examen. Bueno, me imagino que vamos a tener. Carlos Tochillo. Sí, doctor. ¿Algún comentario, Carlos? No, doctor. Bueno. Lenin Fermín. Sí, doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Algún comentario, Lenin? Quizás, doctor, con respecto al manejo, ¿no? Porque el punto de corte es en 34 semanas. Quizás ese sería mi duda. Ah, claro. Mira, lo que pasa es que, de hecho, que luego de las 34 semanas ya existe evidencia suficiente de que existe madurez pulmonar fetal y la posibilidad de sobrevida sin ninguna complicación está por encima del 95% en estos pretérminos de mayores de 34 semanas y que pueden estar hasta antes de las 37 semanas, ¿no? Por eso es que se prefiere una conducta activa para poder interrumpir el embarazo en este grupo de gestantes, ¿no? Obviamente antes de las 34 semanas la maduración pulmonar aún no está garantizada y es por eso que utilizamos los corticoides
y toda la medicación que nos ayuda para poder mejorar el pronóstico fetal, ¿no? Jimena Fátima Huerta. Sí, doctor, buenas noches. Ya, ¿algún comentario, Jimena? No, doctor, todo claro. Perfecto. Bueno, amigos, a ver, Marcelo Garriazo. Marcelo Garriazo. Sí, doctor, por el momento no tengo ninguna duda. Bueno, muchachos, entonces, bueno, ya voy. Yo pensé, ya me está preocupando que todo el mundo no tenga ninguna duda porque de repente no ha sido tan claro o me dejó entender, cosa que Doctor, sería. yo tenía una duda acerca del tratamiento profiláctico antibiótico. A ver, Mateo, dime. Sí, que usted mencionó que la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico era contraindicado, ¿no? O sea, de acuerdo a la medicina basada en evidencia, los reportes. Pero ¿puedo utilizar amoxicilina sola sin la combinación del ácido clavulánico? Claro que sí, claro que sí. Como les comentaba, la ampicilina, 2 gramos endovenoso cada 6 horas, se tiene que suministrar durante las primeras 48 horas y uno podría continuar solamente con amoxicilina sola, ¿no? Y eso nos ayudó muchísimo, ¿no? No hay ningún problema. ¿Y acitromicina también, doctor, se puede usar? Claro, no habría ningún problema, ¿no? Pero la idea es básicamente de manera profiláctica utilizar las aminopenicilinas, así se llama ese grupo, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Ahora, de hecho, que si existe de pronto la alternativa a la eritromicina podría ser otro macrólido como es la acitromicina, ¿no? Yo creo que no habría ningún inconveniente, ¿no? Gracias, doctor. A ver, Pierina Ponce. Tengo ninguna duda, doctor. Muy bien, Pierina, listo. Entonces, muchachos, muchas gracias por haber prestado atención a la clase del día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Y bueno, cualquier cosa siempre estamos para darnos la mano en estos aspectos de la ciencia y la medicina. ¿Ya? Muchas gracias, amigos. Ya tomé la foto correspondiente para la asistencia. Creo que han faltado algunos. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Sigan estudiando, por favor, que el examen tienen que pasarlo muy bien. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. No. Gracias, doctor.